tenemos la ley de equilibrio y rotación, que significa que si el torque es cero, entonces el cuerpo no rota, ¿cierto? Básicamente eso, ¿ya? Entonces, si ahora queremos un equilibrio supremo, un equilibrio total, entonces tenemos que tener en cuenta que la suma de fuerzas tiene que ser cero y el torque, la suma de todos los torques tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Les tengo una pregunta. No tengo ni nada. Lo que vamos a ver ahora es el torque para n partículas. ¿Ya? Voy a abrir un Word. Entonces, lo primero que vamos a hacer es torque para n partículas. ¿Ya? Vamos a ver cuál. Ahí sí. Torque para n partículas. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el torque? Bueno, el torque total del sistema es vamos a hacer una ecuación, vamos a decir todo esto con respecto al punto P. Sí, va a ser n partícula, va a ser esto y va a ser energía. Toma, este sabe, prueba. No puede el otro. Entonces, el torque total, tau, Beck, va a ser R sub 1 cruz menos cada masita ahí está, M sub 1 G. ¿Esto? ¿Está bien esto, no? Es el torque de la partícula 1 más R sub 2 plus menos M sub 2 G. Ya, es el torque total, ¿cierto? ¿Hay alguna consulta con respecto a eso? Pense, esto es así. El dibujo está medio raro. Producto cruz. El producto cruz. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es, como siempre, usar el centro de masa, ¿cierto? Un minuto. Deje invocar los apuntes. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos el M1 es constante, ¿cierto? El M1 es constante, por lo tanto podemos pasarlo para la izquierda, ¿ya? Entonces esto quedaría G, ¿cierto? Y M2 G. ¿Ya? Si se dan cuenta, el G lo podemos factorizar, ¿cierto? ¿Recuerdan la regla de distributividad? Sí, una sola fuerza, claro. Una fuerza para la misma fuerza externa para todas las partículas. Eso es importante, ¿ya? La fuerza se aplica, la misma fuerza se aplica sobre todas las partículas. ¿Ah? ¿Cómo? Sí. ¿Ya?
Entonces, factorizamos por G. Ya, esto me quedaría más M sub 2 R sub 2 B. ¿Ya? Aquí un paréntesis. Y aquí otro paréntesis. Matamos los datos. ¿Cuál es el centro de masa en este caso? Debería ser el centro de masa debería estar en la recta de estos dos. Debería estar en algún punto de acá. Entonces, miren. ¿Qué pasa si multiplicamos y dividimos por M? El M lo colocamos acá. Y aquí le mandamos un dividido. 1 dividido M. ¿Cierto? Entonces lo que está a la izquierda, todo lo que está a la izquierda es la posición del centro de masa, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Todo esto que está a la izquierda es R sub C. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Fíjense. Acá, ¿qué pasó? El torque de todas las partículas del sistema de n partículas frente a la misma fuerza se transformó en la posición del centro de masas cruz la masa total la masa total del sistema, ¿sí? Por G, ¿cierto? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, voy a intentar dibujar acá. No, no se puede. Vamos al Word, al PowerPoint. Sí, M1 y M2 son la masa de las partículas. Ya miren, fíjense. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos una varita, una vara? ¿Cierto que infinitesimalmente uno puede dividir la vara en n cuadraditos, ¿cierto? Cuadradito 1, cuadradito 2, y así, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, una vara entera son como n partículas, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Ya, pues entonces, si por ejemplo una vara completa está frente a la fuerza de gravedad, no es necesario calcular lo que siente cada partícula individualmente, basta con ver cuál es el centro de masa, ¿cierto? Y para calcularle el torque que siente esta varilla debido a la gravedad, vamos al centro de masa y vemos que se aplica su fuerza. Entonces el R sería como de aquí hasta acá, ¿cierto? Y la fuerza se aplicaría en el centro de masa, que en la varilla, en el caso de la varilla es al medio, ¿cierto? Después podemos ver eso, ¿ya? Entonces ahí tenemos un producto crudo, un producto crudo. ¿Cierto? Aquí, bueno, recuerden que el RCM depende del origen, pues acá el origen va a ser la punta de la varilla, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Eso implica lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Que para partículas, para cosas ya con forma, basta con encontrar el centro de masa, ver la masa total y ver la fuerza que actúa sobre el, ¿ya? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, como volvimos a observar el centro de masa, vamos a definir algunas otras cosas, ¿ya? Déjame ver la pista. Ya. ¿Qué pasa? Esto no es necesario que lo sepan exactamente, pero me gustaría decir. Que era M la masa total. La masa total del sistema. M1 más M2 más M3 más M4 y así. Esto es para que lo sepan. Ya, infinitamente. Infinitamente. Ya. Profe, ¿por qué aquí? Porque el que aquí está con
Aquí está con el tongo. En el Word está con el G vector. Entonces, fíjense acá. Calculemos el centro de masa de una superficie rara, como esta meva. ¿Sí? Entonces, como yo le dije anteriormente, a esta cosa la podemos dividir en cuadraditos chiquititos, ¿cierto? Mientras más chicos sean los cuadrados, mejor se puede hacer esta superficie, ¿cierto? Entonces, el centro de masa es... Voy a hacerlo en el Word. Centro de masas para ameba. Ya. Tenemos cada partícula, se dividirá la ameba en cuadraditos pequeños, ¿ya? De área de X de Y, ¿sí? Y masa de, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el centro de masa? Vamos a calcular el centro de masa. Calculamos el centro de masas versus 0. Va a ser igual a qué? A la suma, ¿cierto? Ya primero, 1 sobre m. Con la suma. ¿De qué? Sobre i. ¿Ya? Va a ser dm. Vamos a suponer que cada cuadradito tiene la misma masa, ¿ya? Dm por r sub i. ¿Ya? Ya, el dm. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una densidad? ¿Se acuerdan cómo escribir la masa en función de la densidad? ¿Cómo escribo la masa en función de la densidad? Aló. Aló. Densidad por volumen, ¿cierto? Bueno, depende de la densidad. Densidad lineal por largo, densidad superficial por área y densidad volumétrica por volumen. En este caso es un plano, así que es 2D. Entonces, esto es una densidad sigma. Bueno, es posible que dependa de X de Y, de las posiciones, ¿cierto? Por su área, ¿cierto? Que en este caso es de X por DY. ¿Ya? De X por DY. ¿Ya? Y esto es lo que sale esto es lo que sale en el PowerPoint, ¿ya? Que es lo que está acá. Si ustedes después, em, cuando sean grandes y sepan integrar, cuando los cuadraditos son infinitamente pequeños, uno puede integrar esto. Ahí aparece una integral doble de x de y. La integral doble, en este caso es simple porque es la multiplicación de la integral en x por la integral en y. Pero no importa, no lo vamos a hacer, pero es para que lo sepan, ¿ya? Esto que está arriba, cuando esto es muy pequeño, cuando de x de y es tan pequeño, infinitamente pequeño, esto se puede integrar, ¿ya? Ahí se pueden entretener, pero eso es con curso de cálculo 2. Así que no lo vamos a hacer, pero eso, sí. Esto es para que lo sepan, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Aló? ¿Están vivos? Hay gente viva en esta cosa.
¿O están andando extremadamente rápido? Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora vienen tips importantes del torque y del centro de masa, ¿ya? Entonces, bueno, que lo veamos, ¿ya? Primero, centro de masa cuando se cambia el origen, ¿ya? Esto es simplemente suma de vectores, no es más complicado, ¿ya? Mira, ¿qué pasa cuando cambiamos el origen de O a O'? ¿Sí? Desde O vemos que la distancia del centro de masa es la R del centro de masa. Sí, y la distancia de O a O' es A, ¿ya? Y la distancia de O' al centro de masa es RCM', ¿de acuerdo? Este de aquí es la posición del centro de masa visto del sistema O, y acá es la posición del centro de masa visto del sistema prima, ¿ya? Entonces, esto es simplemente una suma de vectores, ¿por cierto? Se ve que A más RCM' va a ser este RCM, que es lo que sale acá, ¿ya? Esto no tiene más ciencia que esto, es que suma de vectores, ¿ya? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Que A más RCM' es RCM. Sí, se ve. Simple. Entonces, si quieren cambiar de sistema de referencia, basta con buscar cuánto vale la distancia entre O y O'. Sí, claro, la vectorial, sí. ¿Ya? Lo que viene ahora es lo más importante de sus vidas. Planos de simetría. ¿Dónde está el centro de masa? ¿Ya? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque como no saben integrar, ustedes tienen que recurrir a esta herramienta, ¿ya? Entonces, si tengo dos partículas puntuales de masa m, con la misma masa, ¿dónde va a estar el centro de masa? Al medio, ¿cierto? Aquí. Es como obvio, ¿cierto? Si ustedes lo calculan así con formulita, le va a dar que va a estar acá al medio, ¿cierto? ¿Qué pasa si la de la izquierda es mayor, tiene más masa que la de la derecha? ¿Qué pasa si la masa de la izquierda tiene más masa que la de la derecha? La más de la izquierda, ¿cierto? Sí, el centro de masa se va más a la izquierda. Ya. ¿Qué pasa si ahora estos son dos partículas puntuales? ¿Qué pasa si tenemos dos cubos? Si tenemos dos cubos es análogo, ¿cierto? Si tenemos un cubo de masa m, ¿dónde está el centro de masa? Al medio, ¿cierto? Me da igual la forma que tenga, ¿ya? Y si se dan cuenta, este plano, el plano que está acá, voy a ponerlo aquí, miren, este plano que está aquí, o sea, sí, este plano es como un plano espejo, ¿cierto? Es como un espejo, ¿no? Es como si la masa m se estuviera viendo en el espejo. Entonces eso es como un plano de simetría. Por lo tanto, el centro de masa tiene que estar en ese plano de simetría. Si las masas son iguales, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros colocamos dos cubos bien juntitos? ¿El centro de masa dónde va a estar? ¿Dónde va a estar el centro de masa en estos cubitos bien juntitos? Al centro. Estaría acá, ¿cierto? Entonces, si yo les coloco un rectángulo, ¿dónde está el centro de masa? Al centro, ¿cierto?
Entonces, miren este círculo. ¿Dónde está el centro de masa? Está en el centro, ¿ya? Entonces, los objetos simétricos tienen su centro de masa con respecto a la simetría, ¿cierto? Entonces, una cosa que quiero hacer. Ya. ¿Dónde está el centro de masa de esta cosa? De este semicírculo. Ah, ahí quedaron, ahí quedaron. Sí, cuando son homogéneos, claro. Un poco más, ya fue. Ya, lo que sí se sabe es que la parte de la izquierda, esta parte de la izquierda, la misma parte de la derecha, ¿cierto? Por lo tanto, está acá al medio. No sabemos a qué altura, pero está acá al medio. Señor Sebastián lo buscó en Google, no sea tramposo. Claro, al menos sabemos que está en el medio. Ya. Bueno, y creo que está por aquí, más o menos. Está. No me acuerdo cuánto valía, pero está como por aquí. ¿Ya? Está aquí. ¿Ya? Eso de ejercicio. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo un rectángulo pero sin relleno? Así. ¿Dónde está el centro de masa? Ya. Fíjese ahora en este círculo. En este circulito. Si yo le quito un pedacito a este círculo. ¿Dónde está el centro de masa? Este podría, vamos a colocarlo acá ya. Porque es importante. Ya, no, si yo le quito, ¿dónde está ese centro de masa? Parece aceituna, sí, parece aceituna. Pero, miren, el R, CM, vamos a ponerle supra O de círculo supremo, va a ser 0, ¿cierto? ¿Sí? Es el RCM de la partícula O, ¿cierto? El RCM de la partícula O', que va a ser la cuestión en blanco, va a ser, vamos a colocarle, va a ser así, ¿cierto? Ya, pero, a ver, aquí cómo se toma. Cuando yo le quito algo, cuando yo le quito masa a un cuerpo, se le suele decir que su masa es negativa, ¿ya? Por lo tanto, todo su centro de masa va a ser negativo, ¿ya? Si yo cambio el signo de la masa, entonces es como quitarle, eso lo van a ver como ejercicio en auxiliares, ¿ya? También podemos hacerlo acá, pero dejémoslo aquí, ¿no? Finalmente masa negativa. Claro, lo vamos a ver después en un ejercicio, ¿ya? Otra cosa importante, que mientras estaba durmiendo, supe que Dios me dijo que tenían que saberlo. Suma de centro de masas, ¿ya? Entonces, si tenemos dos partículas, vamos a dibujarla acá mejor, para que después la vean en el Word. Tenemos tres particulitas, 1, 2 y 3, ¿ya? Cada uno tiene su
M sub 1 y su R sub M sub 1, R vec sub 1, ¿cierto? Cada uno tiene su respectiva masa y posición, ¿cierto? Tres. ¿Ya? Entonces, su posición de centro de masa. Posición de centro de masa, ¿cuál es? 1 sobre M total va a ser R sub 1 vec más R sub 2 vec. Me falta el M1. M2 más M3 R vec 3. ¿Ya? Ya. Pero ese es el que sabemos hacer siempre, ¿cierto? Vamos a los dos. Pero ¿qué pasa si nosotros primero calculamos el centro de masa de 1 y 2 y después le agregamos el 3? ¿Cómo quedaría esto? R su centro de masa, vec, voy a ponerle prima. ¿Ya? Esto va a ser igual. 1 sobre. A ver, este M voy a colocarle M sub 1 más M sub 2 más M sub 3. ¿Ya? Entonces, 1 dividido. Primero, vamos a calcular el centro de masa acá. Calculando centro de masas de 1 y 2. ¿Cómo me quedaría? Vec 1 más M sub 2 R vec 2, ¿cierto? Ese es el centro de masas de la partícula 1 y 2, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Dame un segundo. Un segundito. Déjame ver si... R2 más M2 más M. Dame un segundito. Ya. Vamos a ver cómo resulta esto, ¿ya? Ahora vamos a calcular el centro de masa total. ¿Qué significa el centro de masa? Que básicamente nosotros consideramos la masa 1 y 2 como la posición. La masa 1 y 2 están en la posición del centro de masa. Es un punto en el centro de masa de ambos, ¿cierto? Tiene masa M1 más M2 en el centro de masa, ¿ya? Entonces el total. Entonces ahora vamos a tener dos partículas, ¿cierto? Voy a confiar en las ecuaciones. En la ecuación ya. Este va a ser el centro de masa total, ¿cierto? Que es 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, primero tenemos M1, M sub 1 más M sub 2 por R vec prima sem más M3 R 3 dividido dividido M sub 1 más M sub 2. ¿Entiende lo que estoy haciendo? Si no me estoy explicando. Estoy calculando el centro de masa total de dos maneras distintas. Una es tomando el sistema completo y lo otro es calculando el centro de masa de 1 y 2 y luego le voy a agregar 3, ¿ya? Y fíjense, esto
Esto es igual a. Ya, RCM', el M1 con el M2 se me mueren y me quedan lo que está arriba, ¿no? Esto me quedaría. Me quedaría M sub 1, RB sub 1 más M sub 2, RB 2 más M sub 3, RB 3, M sub 1 más M sub 2 más M sub 3. Fíjense, si se dieron cuenta que llegamos a lo mismo, esto que está aquí es lo mismo que está acá. Entonces, acá podemos calcular, por ejemplo, un sistema, por ejemplo, un sistema rectángulo pelotita, ¿cierto? Si sabemos el centro de masa de esta cosa grande, basta con considerar dos partículas en el centro de masa y podemos hacer esto mismo, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió el centro de masa? Bueno, eso sí, si lo recuerdo bien, sí, eso lo voy a hacer un ejercicio la otra semana, ¿ya? Ah, fíjate, RCM' es esto que está acá, ¿cierto? Pero RCM' está multiplicado por M1 y M2. Entonces, con este M1 y M2 que está dividiendo, se muere. Me queda solo M1R1 más M2R2, que es lo que está. ¿Sí? Ya. Entonces, lo de la masa negativa lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Como ejercicio. Ahora, antes de seguir, me gustaría tomarme un descanso con usted. Tomarme un descansito, unos 10 minutitos. Voy a ir a hacerme un café yo y vuelvo. Así que eso, 10 minutitos. Volvemos a las 11:10. Sí, sí, ahora estoy aquí por si me quieren hacer preguntas, ¿ya?
Oye, dígale a sus papis que se cambien al fondo E, en los fondos previsionales. Porque la votación de viernes posiblemente haga bajar mucho los valores de las acciones. ¿Ustedes saben por qué puede quedar la cagada si se saca la plata de la AFP? No. Lo que pasa es que, sí, él es el menos recoso. Sí, lo que pasa es que, a ver, se supone que la AFP tiene la plata, no tiene la plata así como, no tiene la plata ahí en dinero, la tiene en forma de acciones. Van a no, no, no eso. O sea, sí, em, tiene la plata en acciones, ¿ya? Entonces, cuando ya tengan que pasar el 10% van a tener que venderlos. Por lo tanto, va a haber mucha oferta. Al haber mucha oferta, el precio se va a reducir. Se va a reducir posiblemente mucho. Eso va a hacer que todos los fondos de pensiones reduzcan mucho su fondo muy rápido. Entonces, lo mejor es meterse a un fondo conservativo, como el E. Yo creo que necesita cierto reparo. O sea, eh, si lo que pasa es que, por ejemplo, los que tienen más plata, lo que pueden hacer es meterla a una APB. Y el APB significa, el Estado le da beneficio a la APB, por ejemplo. Le da un bono por tener plata en la APB, lo que significa que hay gente que va a estar sacando plata y va a estar recibiendo plata extra del Estado. Y eso no me gusta mucho. Yo creo que hay que legislarlo. No sé cómo, ni tengo idea, pero lo que sí tiene, o sea, sé que tiene que pasar lo del 10%, pero tiene que ser tiene que estar, tiene que tener unos pequeños detalles ahí. Porque la plata se puede meter a lugares en donde el Estado te da beneficio, lo que significa que no es solo tú, por ejemplo, la plata la que sacas. Estás sacando tu plata y además estás quitando la plata al Estado. Y eso, si son todas las personas de Chile, puede significar un gasto importante. Mm. Posiblemente, no sé ni idea cómo poder resolver eso. O sea, igual ahora la gente lo que quiere no es letra chica, pero el problema es que hay dos problemas aquí con respecto al Estado. Uno, que va a estar entregando plata al Estado, plata extra, que no debería estar entregando con este 10%. Y además el Estado se va a quedar sin plata. Creo que la AFP lo que hacían era pasarle plata al Estado, mediante bonos, mediante tesorería de la República. Una cosa así era. Yo creo que por eso están muertos amigos también. Bueno, y además que están cuidando su negocio. Y por eso, sí, claro, es que igual es mucha plata. Entonces, yo creo que esa plata no debería ser usada así como en acciones, en inversión de grandes empresas. Debería ser usada en inversión de capital humano, por ejemplo. Cosas que hagan crecer al país, no que hagan crecer a ciertos hueones. En vez de invertir, no sé, invertir en nuevas tecnologías, invertir en, invertir en formar más doctorados, cosas así. No invertir en que Jumbo gane más plata. O que se pueda sacar más madera del sur. Lo malo de eso es que eso era así antes. El problema es que creo que con una reforma del lago pasó a ser totalmente con libertad. Creo que el lago dejó la embarrada con respecto a eso. No, pero por ejemplo, lo que está pasando ahora, no sé si escucharon que el lago Pebble quería colocarle una letra chica. Yo no la encuentro tan mala.
O sea, tiene que ser extremadamente trabajada, sí, porque no tiene que cagar a la gente con poca plata, pero tampoco tiene que darle la facilidad a los que van a sacar mucha plata de meterla a cosas que para poder sacarle más plata al Estado. Entonces, no sé, eso es complicado. Ojalá encuentren una solución, pero la cosa, lo que sí tiene que ser es que sea universal para que haya un poco de trámite burocrático. No, así que yo creo que todos esos presidentes hicieron re mal con respecto a eso. Porque cada vez se ha ido fortaleciendo más el sistema para ser con malo. Eso estaba pensando, quizás los que retiran más de 1 millón, cobrarle un impuesto así, ese impuesto, si es que lo meten a otro lado, entonces usar esos beneficios y pasar esos beneficios por impuestos y pasar. Yo creo que eso es mejor, el que retira más de 2 millones, no sé. Eso puede ser. Y a los menos de 1 millón, habrá que, mm, creo que el máximo es 4 millones. O darlo en cuotas, no sé. Sé cómo podría ser. No, ni idea. Hay que ver qué pasa. Sí, cuotas. Eso debe ser en cuotas. Ya, sigamos. Entonces, ahora vamos a mencionar la chat, chat. Entonces, aquí vamos a definir el equilibrio como lo hicimos anteriormente, pero el equilibrio total. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que una partícula se encuentra en equilibrio si es que la fuerza neta sobre el objeto es nula y el torque neto sobre el objeto es nulo. ¿Ya? Eso significa que un cuerpo está en equilibrio. ¿Ya? Entonces, acá, recuerda que el torque depende del sistema de referencia. Creo que está un poco fuerte. ¿Ahí? ¿Ahí sí? ¿O no? ¿O más bajo? Ustedes díganme, yo, si a alguien le molesta, yo la saco nomás, pues puede decir por privado también. Entonces, vamos a meter PowerPoint, ahí está, ya. Vamos a ese es el equilibrio, ¿ya? Ya lo hemos hecho con fuerza, ahora lo vamos a hacer con torque. Entonces, lo que vamos a demostrar ahora es
Si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, entonces el torque neto es independiente del punto respecto del cual se evalúa. En particular, si el torque es nulo respecto a un punto, también lo será respecto a cualquier otro punto. Esto es terriblemente importante. ¿Recuerdan la clase pasada? Que desde un sistema de referencia O, el torque era distinto al cero, y desde otro sistema de referencia el torque era cero. ¿Recuerdan eso? ¿Dónde estaba? ¿Lo hice o no? Aquí. ¿Recuerdan esto? Desde el punto P1, el torque de esta fuerza es distinto al cero, pero desde P2 es cero porque son paralelos el R con el F. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí. Es súper importante esto. Acá aparece una condición, que si la suma de fuerza es cero, entonces, independiente del punto de referencia, el torque también, si queremos que esté en equilibrio, da lo mismo donde coloquemos el sistema de referencia. ¿Ya? Si el torque es nulo respecto a un punto, va a ser nulo con respecto a otro, a cualquier punto del espacio. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, ¿dónde está? Aquí, el torque, la suma de fuerza no es cero, ¿cierto? Porque hay solo una F. Por lo tanto, el torque aquí no es igual, no es igual en todos los puntos de referencia. ¿Ya? Esto es súper importante. ¿Saben por qué? Porque, a ver, a mí me pasaron esto, pero yo nunca me acordaba, yo no soy. A ver, yo lo que hacía en los ejercicios era calcular el torque, colocar el sistema de referencia me acostumbré a colocar el sistema de referencia donde fuera conveniente, pero yo no sabía por qué. ¿Ya? Hasta ahora. Y creo que les quede claro esto, que el libro Massman, encuentro que está muy bien hecho para hacer un libro de física. Tiene todos los pequeños detalles que les sirven para hacer ejercicios. Si ustedes leen a conciencia el Massman, eh, pueden entender muchas cosas que, por ejemplo, a mí no me entendieron, puede ser, ¿ya? Entonces, yo encuentro que es muy buen libro, ¿ya? Así que leanlo. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces, la pregunta es, ¿el torque dependerá del sistema de referencia? ¿El torque dependerá del sistema de referencia? Acá, acá estamos hablando de... no, no sé si se lo he dicho, pero estamos hablando de sólidos rígidos, ¿cierto? Cuando hablamos de cuadrados, círculos, masas conectadas, se habla de sólido rígido, ¿ya? Em, Así que puede que en la prueba le salga el sólido rígido, ¿ya? ¿Ves? Porque son formas, las masas están distribuidas de tal manera que se mueven en conjunto, ¿ya? Eso se refiere a sólido rígido. Por ejemplo, un cuadrado o un círculo. ¿No qué? ¿No qué? ¿Qué me escribieron, no? Esta es la ley de equilibrio y vamos a demostrar esta cosa, ¿ya? Entonces, el Word, vamos a abrir el Word. Claro, no debería depender del sistema de referencia, pero eso lo vamos a demostrar, ¿ya? Como, como las clases de cálculo, demostración, lema, teorema, lema, teorema, y así todo el rato. Vamos a demostrar esta cosa. Voy a copiar el dibujo que es el primero. Vamos a colocarle aquí, R sub I. R sub, R sub I. Ahí. Y R sub I prima la ahora, ¿ya? ¿Ya qué es esto? R sub I son R sub I las posiciones
de las partículas. Este es un cuerpo, este es un sistema de, puede ser n partículas, ¿ya? De las partículas de distos desde un sistema de referencia O. Y R sub I prima, las posiciones de las partículas vistos desde un sistema de referencia O'. ¿De acuerdo? Eso se entiende, ¿cierto? Aquí la variedad de masa M sub J. M sub I. ¿Ya? Sí, aquí no hay relatividad de masa, así que... Entonces, sea... ¿Cómo era clase de matemática? Ustedes es difícil. ¿Por qué estar haciendo esto todo el rato? Sea R, el vector. ¿Recuerdan cómo escribir el centro de masa de una? Bastaba con saber el vector de posición que hay entre O y O'. El vector que uno de los puntos O y O'. ¿Sí? Entonces calculemos el torque total. Con esto, calculemos este total. Ya. Vamos a calcular el torque. Chao. Va a ser igual a qué? A la suma de qué? De R sub I. Oh, ¿qué pasó? R sub I. Pec. Cruz. La fuerza del sistema, ¿cierto? ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Esa es la suma de torque. Se supone que a cada tenemos, voy a anotarla acá, sea F sub I en F sub I las fuerzas aplicadas al sistema, ¿ya? Que suman 0, ¿sí? Significa que está en equilibrio de fuerza al menos, ¿ya? Porque estamos demostrando esta cosa que está aquí, ¿sí? Ya. ¿Me siguen o no? ¿Sí? ¿No? ¿Bien? ¿Bien y tú? ¿No? ¿Casi? ¿Tengo una duda? ¿Algo? Ya. ¿Me siguen? Ya, ¿recuerdan cómo se... voy a mostrar el PowerPoint. ¿Recuerdan esto, no? ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Se ve que esto aplica también para posiciones cualquiera, ¿cierto? En vez de ser RCM puede ser R sub 1, R sub 1, prima más A, ¿cierto? ¿Aplica eso, no? Ya, vamos a suponer que se aplica. Aplica porque sí, es correcto. Ya. Visto esto, este torque, calculemos el torque total visto desde el sistema de referencia O. ¿Ya? En el sistema de referencia O', basta con, tomamos este torque, ¿y qué cambiamos? El R, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? ¿Y cómo es que el otro sistema de referencia? RI' más R, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Eso es correcto, ¿no? Ya.
Fíjense, ahora estamos con respecto a referencia a O'. ¿Por qué? Porque ahora es RI', ¿ya? Entonces, distribuimos. Esto me quedaría R cruz F. Bueno, ¿qué pasa ahí? Rec. R cruz F más R sub I. R sub I. Prima. Rec. Cruz. Ah, me equivoqué. R cruz. Ahí está. Eso es cierto. Ahí distribuimos el producto cruz. Sí, distribuye la suma. El producto cruz se comporta como el producto común. No puedes darle vuelta así como el producto común. No puedes dejarlo al otro lado. Pero sí distribuye de esta forma, ¿ya? Este es F sub I. Ahí sí. ¿Ya? Luego, la sumatoria la cambiamos un poquito. Ahora distribuimos la sumatoria, ¿cierto? Listo. ¿Ya? También se entiende esto, ¿cierto? ¿Ya son expertos en sumatoria? ¿Son expertos en sumatoria? Ya, yo creo que sí. Luego, fíjense. ¿Qué pasa en la parte de la derecha? El R no depende de la sumatoria, por lo tanto la sumatoria puede entrar al producto, ¿cierto? Y finalmente quedaría acá. Voy a anotarlo acá porque si no el computador colapsa. Cruz. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? ¿Me creen o no? Ya. Entonces, ¿cuánto vale lo que está acá? ¿Cuánto vale eso? Vale 0, ¿cierto? Porque la sumatoria de fuerzas R es la distancia, el vector que el vector que une el origen O con el origen O'. Por lo tanto es constante, ¿ya? Y como la suma de todas las fuerzas es igual a 0, entonces el término de la derecha es 0. Lo que me queda solo lo de la izquierda. Y ven lo importante que es, ¿qué implica esto? Lo que implica esto es que el torque visto desde un sistema de referencia R, visto desde el sistema de referencia O, es igual al torque visto desde el sistema de referencia primado. ¿Sí? ¿Cierto? Esto básicamente... Dame un segundo, voy a anotarlo acá. Tau, prima. Ahí sí. ¿Ven o no ven? Tau es igual a tau prima. Significa que si yo estoy viendo, si la suma de fuerza es igual a 0, yo tengo que los torques se ven igual en cualquier punto de referencia del espacio. ¿Ya? ¿Podría explicar de nuevo por qué se anula ese término? La sumatoria de fuerza es 0. Recuerda la aseveración que hicimos acá. Si la fuerza neta sobre un cuerpo es 0, significa que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. El torque es independiente del punto respecto al cual se evalúa. ¿Qué es exactamente esto? Si la suma de fuerza es 0, tenemos que el torque va a ser siempre el mismo en cualquier punto de referencia. ¿Ya? Por lo tanto, cuando vean equilibrios en algún ejercicio, ustedes pueden colocar el sistema de referencia donde ustedes quieran. ¿Ya? Siempre que la sumatoria de fuerzas sea 0. ¿Sí? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden colocar el origen en donde coloquen una fuerza que sea desagradable, por ejemplo las normales. Ustedes pueden colocar un origen en una normal que no quieren sacar, que no quieren tomar en cuenta, colocan el origen ahí y se puede resolver el problema, ¿ya? Y si colocamos el origen ahí, el torque ejercido por esa normal siempre va a ser 0 porque R es 0, ¿cierto?
Sí, el enunciado lo dice. Dice, si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, significa que si la suma de todas las fuerzas es cero, el torque es independiente del punto donde se evalúa. ¿Ya? Y ahí dice en particular, si el torque es nulo respecto a un punto, también lo será respecto a cualquier otro punto. ¿Ya? Esto es súper importante. ¿Ya? Después de haber pasado 10 años estudiando física, recién ahora entiendo por qué yo puedo colocar esto en cualquier sistema de referencia. ¿Ya? Y quiero transmitírselo a ustedes, es algo súper importante. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Ahí voy a anotar aquí, queda demostrado. Queda demostrado. Ahí voy a- ¿Ya? Entonces, vamos al PowerPoint. Ejercicio. Una escalera de masa M largo L se encuentra apoyada contra una pared lisa. O sea, no hay roce entre la escalera y la pared. ¿Ya? Formando un ángulo alfa con ella. ¿Sí? Una persona de masa M se encuentra sobre la escalera. ¿Cuál es el mínimo coeficiente estático que debe existir entre el suelo y la escalera para que la escalera no resbale independientemente de la altura que se encuentra la persona? ¿Ya? Acá hay una escalera. La persona está parada acá. ¿Ya? Acá hay una fuerza de roce que impide que esto se resbale, ¿cierto? Pero acá arriba no hay roce. ¿Ya? ¿Se entiende el problema? Estamos buscando cuál es el roce mínimo, el coeficiente de roce estático mínimo que debe existir en el suelo y la escalera para que la escalera no resbale. ¿Se entendió o no? Qué inseguro. Pues sí. Ya. Vamos al Word. Ya. Ahí está el ejercicio. Ya, primero vamos a hacer condición. Queremos encontrar el equilibrio. Encontrar la fuerza de roce para que el sistema esté en equilibrio. ¿Ya? Entonces, sumatorio, las condiciones sobre las fuerzas. Ya, ¿qué condiciones sobre las fuerzas son? Digámoslo usted. A ver, vamos a anotarla acá. En el eje X. Primero en el eje X. En el eje X, ¿cuál es la condición? Que 0 tiene que ser igual a qué. Ahí está el sistema de referencia, listo. X tongo y Z tongo, ¿ya? En X tongo tenemos FR, ¿cierto? Menos FP. ¿Sí? En el eje Y, en el eje Z, FP es la normal. La normal que ejerce la pared sobre la escalera. Esto es para que la pared no pase para adelante, ¿cierto? Dale. Ya. FZ, ecuación en el eje Z. ¿Qué tenemos? 0 es igual a ¿qué? La fuerza hacia arriba es esta fuerza normal, ¿cierto? ¿Se entienden por qué la fuerza aquí se distribuye de esta manera, ¿cierto? Fuerza de roce más fuerza normal. Ya. Sí, se supone que esta fuerza N es la normal que hace que no se caiga la escalera. Tenemos la fuerza de roce que hace que no se mueva horizontal. Y tenemos esta FP para que no pase hacia adelante la escalera, ¿ya? Entonces, acá tenemos Fn más, menos, Fn menos mg menos mg. Menos mg menos mg. ¿Ya?
Es que estas escaleras tienen una base cuadrada, ¿o no? No es como puntual. Ah, recuerda, la normal siempre es perpendicular a la superficie también. A ver, aquí estoy viendo las... Sí, lo que pasa es que estamos viendo las fuerzas que hay sobre la escalera, ¿no? ¿Ya? ¿Quién siente la normal de la escalera? La normal que siente la persona es la reacción al peso, ¿cierto? Este MG que está aquí, es la reacción de la normal de la persona, ¿sí? ¿Se entiende o no? Por eso hay un MG aquí, ¿sí? Así sí, ya. Entonces de estas dos ecuaciones, tenemos que FP es igual a FR y Fn va a ser igual a M más M, ¿ya? Entonces acá tenemos tres incógnitas. FR, que es lo que queremos buscar la fuerza de roce mínima, ¿cierto? FP, que no sabemos qué es, y Fn, que tampoco sabemos qué es. O sea, Fn ya la tenemos resuelta, ¿cierto? Pero necesitamos encontrar Fp, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer equilibrio en torque. Luego, para que la escalera esté en equilibrio, la suma de todos los torques tiene que ser cero. Como la suma de todas las fuerzas es cero, da lo mismo donde coloquemos sistema de referencia, ¿ya? Podemos colocarlo aquí, podemos colocarlo aquí, podemos colocarlo aquí, aquí, donde ustedes quieran, ¿ya? El ejercicio debería darle bien. De hecho, deberían probarlo. Pero acá, para hacer más fácil la cosa, lo colocaron acá. ¿Por qué? Porque aquí hay dos fuerzas que se anulan al tiro. Y si se dan cuenta, si nosotros colocamos el origen acá, la única incógnita va a ser FP, ¿cierto? No. Torque cero no implica fuerza cero. Son cosas independientes, ¿eh? El torque y la fuerza. Lo que sí implica es que fuerza cero implica que da lo mismo donde coloquemos el sistema, el torque va a ser igual, ¿ya? Eso implica fuerza cero. Fuerza cero tampoco implica torque distinto de cero. O sea, torque igual cero, ¿ya? Pero nosotros estamos imponiendo condiciones de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, el torque. Cero es igual a... Ya, vamos, empecemos. Con este sistema de referencia, tenemos tres torques, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Ya. Entonces, ¿dónde se aplica la masa de... Fíjense, este M chico G es la masa de la escalera, ¿cierto? ¿Cuál es el R de esa torque? Centro de masa. ¿Cuál es el centro de masa de una varilla? El diome. ¿Qué es el diome? El diome. Sí, entendí. Mira, el centro de la varilla. La varilla vale L en total. Por lo tanto es L medios. Entonces vamos a distribuirlo en coordenadas, ¿ya? L medios. En X tongo es seno de alfa, ¿cierto? En X tongo, ¿cierto? Más L medios con seno de alfa en Z, ¿ya? Cruz. ¿Cruz qué? Menos mg en Z tongo, ¿cierto? Ahí sí. ¿Sí? Ese es el primer torque. Voy a ponerle un paréntesis acá para que no se confunda este menos con una recta. Ahí sí.
más. Luego, ¿dónde se aplica este MG? Se aplica en X, ¿de acuerdo? Y vamos a colocarle Z, pero ahí se van a dar cuenta que da lo mismo el Z, ¿ya? Vamos a decir que este tipo está en X, en X hat, más Z, en Z hat, ¿ya? Plus, menos, MG, en Z hat. Aquí hay una distancia, sí. Aquí hay una distancia. La distancia que hay de 0 a X, ¿ya? Y si se dan cuenta, el FP es lo mismo que la distancia de FP, es lo mismo que la distancia de MG, pero en L, ¿cierto? Más L, esto mismo. Pero en vez de L medio es solo L. L. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, no? ¿Ya? Plus. Ahora es menos FP. Es menos FP en X tongo, ¿cierto? Porque va hacia la izquierda. Ya. Esa es la de Torque. ¿Sí? Entonces, antes de terminar, el producto cruz. Z cruz Z, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? ¿Cierto? Z cruz Z es 0. Por lo tanto, lo único componente me queda esta, X cruz Z. X cruz Z, pues es más o menos Y. X cruz Z es antihorario, ¿cierto? Y lo antihorario es negativo. Por lo tanto, el menos con este menos me da positivo. Por lo tanto, es MG, L, MG, L medios, seno de alfa. Estoy resolviendo el producto crudo ahora, ¿ya? ¿Sí? Más. Ahora, Z cruz Z es 0, por eso da lo mismo, cuánto vale Z. Pero el X es, X cruz Z es menos Y, y con este menos es más. Me queda más. M, G, X. ¿Ya? El cos de alfa es Z cruz Z. Eso es 0. Producto crudo entre vectores paralelos es 0. Por eso no está. Esto es hija. Ahí sí. Más. Ahora, X cruz X, 0. Y Z cruz X es Y. Con este menos es menos. Por lo tanto, esto me da menos F sub P L coseno de alfa en y todo. ¿Ya? Eso es lo bueno de colocar el sistema de referencia acá, que nosotros estamos matando el R de Fn y el R de Fr es 0, entonces no es necesario considerar sus torques, ¿ya? De esto podemos despejar Fp. Vamos a despejar Fp, ¿ya? Para que esto sea 0, todos los módulos tienen que ser 0, ¿cierto? Entonces me queda que Fp L cos de alfa. Acá eliminé el itongo, ¿ya? Y el FPL coseno de alfa lo pasé a la izquierda. Para que no se confunda, ¿ya? Sí. Alfa más MGX. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿qué pasó con los signos menos de los MG? ¿Por qué quedaron positivos? Ya, porque Z, X tongo, cruz Z tongo es menos y tongo. ¿Ya? Y con este menos queda más y tongo. Y por eso quedan positivos. ¿Sí? Ya. Entonces aquí FP
Vamos a seguir despejando FP. El L se me va acá. Ahora voy a pasar el L coseno de alfa a la derecha. Entonces, aquí me queda L dividido seno de alfa. Voy a cambiar la tangente. ¿Ya? Y aquí hay un seno de alfa. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Ya? Y como sabemos de esta ecuación de acá, la fuerza de roce es igual a Fp. Por lo tanto, de la ecuación de la fuerza de roce, se tiene que esto de aquí es igual a la fuerza de roce. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Si el ejercicio pide el mínimo, la mínima fuerza, ¿qué pide el ejercicio? Aquí está. ¿Cuál es el mínimo coeficiente de roce estático que debe existir entre el suelo y la escalera para que la escalera no resbale, independientemente de la altura en que se encuentra la persona? Eso pide el ejercicio. Independientemente de la altura en que se encuentra la persona, ¿ya? Entonces, fíjense en la persona. ¿Dónde está? Recuerda ahí. La persona, ¿cuál es el máximo fuerza de roce que va a sentir la escalera? ¿En qué punto, en dónde va a ser el máximo la fuerza de roce que siente la persona? O sea, la escalera. ¿En qué punto X? Cuando está aquí. La máxima fuerza de roce se va a encontrar cuando se encuentra en el máximo, ¿cierto? Significa que X va a valer L seno de alfa, ¿cierto? La máxima fuerza de roce que sentirá la escalera será cuando la persona se encuentre en X igual L seno de alfa, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza de roce aquí va a ser L seno de alfa. What es esto? Ahí sí. Ya. Y se dan cuenta, la fuerza, aquí la fuerza de roce me va a quedar. Ya se me acabó el tiempo, así que voy a factorizar esto y de ahí siguen ustedes, ¿ya? A de alfa. Alfa me queda ¿qué? M más M medios. Sí, eso me queda. ¿Ya? Bueno, lo que tienen que hacer ahora es, esto tiene que ser menor, ¿cierto? A mu por n, ¿cierto? Esa es la fuerza de roce máxima, ¿cierto? Entonces ahí despejamos, ¿sí? Profe, no ¿Mm? entendí esa parte del menos mg pasa a positivo. ¿Qué pasa positivo? ¿Quiere significar como el x tongo por z tongo? ¿Aquí? ¿Aquí? Eh, No, dime, sí, creo que ¿dónde? sí. No, como la segunda línea. No, ¿Aquí? no, no, vamos abajo. ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí, esta, Una más arriba, una más arriba. esta. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasó? El x tongo por z
tongo Sí. pasó a positivo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que X tongo cruz Z tongo es menos Y tongo, ¿cierto? Mm, pero ¿Sí? no es antihorario. ¿Cómo? Sí, pues No antes es horario. antihorario. Así es. No, eso está. Espérate. No, Positivo, ¿no? el horario. Disculpa, el horario es. El horario es positivo y el antihorario es negativo. ¿Ya? No al Ahí sí. revés, ¿no? Es que ¿se recuerdan el dibujito que le hice? X, Z, sí. El horario es positivo y el antihorario es negativo. ¿Ya? Ah, ya. Entonces Ya. X cruz Z me da menos y tongo. Ah, ya, ya. Así es. Espérame, X, Z. Sí, sí. Espérame. El horario es positivo y el antihorario es negativo. Sí, ahí sí. Pero pedían la mínima o la máxima. Piden la Ya, mínima. gracias. Ujú. Muchas gracias. ¿Cuál es el mínimo coeficiente de Rossetti? Sí, pues ahí estamos buscando el mínimo valor, pues. Este es el máximo. Por eso estamos haciendo esta distinción, ¿cachai? El mínimo valor que debe tener esta cosa va a ser el que encontremos acá. Porque la normal la podemos sacar. ¿Cuál es la normal? El que falta todavía acá, porque aquí la normal es... hay que sacar... Está aquí. ¿Dónde está? Aquí está la fuerza normal. Ya esto igual a... Esto igual a mu por esta ecuación que está aquí. G M más M. ¿Ya? Este ejercicio está en el Massman, para que lo vean, ¿ya? Es que ya acabó la clase, así que pueden retirarse si quieren. Esto lo pueden seguir del Massman, ¿ya? Pero lo importante aquí era saber esto del Russell, esto del torque, ¿ya? Entendió el reemplazo de datos. Cuando hace la suma de torques para la fuerza menos mg. Ah, sí, porque acuérdate, el torque es R cruz F, ¿ya? El R es la posición del origen, es la distancia del origen hasta a donde se aplica la fuerza, ¿ya? Chao, chao. Entonces, la distancia de aquí hasta acá tiene dos coordenadas, pues, X tongo y tongo. Por eso, acá está R, que es X tongo y Z tongo, ¿cierto? Por eso tiene dos. Luego hay que hacer el producto cruz, ¿ya? No, horarios positivos y antihorarios negativos. ¿Qué no entendiste? ¿Lo de aquí? Dice, profe, ¿y por qué no estamos considerando la normal de las personas a la escalera? Porque sí la estamos considerando, pero lo que pasa es que la normal que siente la siente la persona, no la escalera, ¿ya? Y la escalera siente la reacción a esa normal, y la reacción a esa normal es este mg, m grande G, ¿ya? Acá estamos viendo las fuerzas que siente la escalera, ¿no? Si fuéramos más estrictos aquí, habría en vez de m grande G sería como la normal, la reacción a la normal que siente la persona. Y con diagrama de cuerpo libre sobre la persona nos vamos a dar cuenta que esa reacción vale mg y por eso esto es mg. ¿Ya? ¿Por qué estamos? Porque el x y el y eran arbitrarios. Eso. Lo que pasa es que esta mano derecha
el litongo iría saliendo hacia nosotros. ¿Ya? Espérate, no. Apuntando hacia. Entrando hacia la pantalla. Ese es el litongo. ¿Ya? No sé si respondí todas las dudas.